Vamos a abrir nuestras Biblias donde tuvimos la lectura, hermanos, en Job capítulo 20. Hermanos, vamos a ver, aunque nada más leímos los primeros 8 versículos, en realidad vamos a ver todo el capítulo el día de hoy. Realmente en cuestión a gran cantidad de información dentro de esta porción no hay. Entonces, es un estudio simple del contenido, porque realmente no hay mucho ahí. La razón por la que digo que no hay mucho ahí es porque es exactamente lo mismo que hemos estado viendo como disco rayado una y otra y otra y otra vez. Tanto Bildad como Zofar como el otro, ¿cómo se llamaba? Elifaz, los tres amigos, están diciendo lo mismo, como disco rayado. Entonces esto no es nada diferente a lo que ya hemos estudiado, no es nada nuevo. En este caso estamos viendo el segundo y último discurso de Zofar, ¿okay? Aquí está hablando Zofar, es el segundo y último discurso de él. Su primer discurso, si usted quiere regresar a verlo, se encuentra en el capítulo 8, me parece. Déjenme revisar rápidamente. Sí, no, el primer discurso de Bildad. ¿Dónde está Zofar? Capítulo 11. En Job capítulo 11 nosotros podemos ver el primer discurso de Zofar. Este es el segundo y último discurso de él. Muy bien. Pero hay una razón específica por la cual él habla en esta ocasión. Zofar abre su discurso porque se siente ofendido. ¿Sí? Zofar se siente ofendido por el discurso que acaba de dar en el capítulo 19 Job. Job dio un discurso en el capítulo 19 que realmente fue precioso, tan precioso que hay un comentarista del comentario bíblico Moody, dice que en el discurso de Job, ¿cómo dice? Dice que la verdad redentora que se encuentra en el capítulo 19, dice, es como para entusiasmar a los ángeles. Y realmente es cierto. Job capítulo 19 es un discurso majestuoso, especialmente a partir del versículo 25, que es, la clave de todo el libro de Job. Vamos a leerlo, dice 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Esos dos versículos son los versículos claves de todo el libro de Job, y realmente majestuosos porque están hablando de un tiempo futuro, están hablando de después de nuestra muerte, los que somos salvos, los que hemos sido receptores de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros seremos resucitados y en nuestra carne glorificada veremos el rostro de Dios. Es un hecho. Lo fue para Job, lo es para nosotros y para todo creyente. No importa si es de tiempos del Antiguo Testamento, de tiempos de la iglesia, o cualquier era. Los escogidos de Dios pueden decir amén a ese discurso que dio Job en el capítulo 19. Como dijo Moody o Wycliffe pues en el comentario, es como para entusiasmar a los ángeles. Sin embargo, Zofar no lo tomó así. Zofar no pudo dar gloria a Dios por lo que él había escuchado de la boca de Job. No pudo darle gloria a Dios, no entendió. Al contrario, él solamente escuchó una sola cosa. De todo el discurso majestuoso que dio Job en el capítulo 19, Zofar nada más escuchó una sola cosa. Lo que él escuchó
y a lo que le puso atención fue el capítulo 19, versículos 28 y 29. Es lo único que escuchó Sofar, lo cual hizo que se quedara ofendido. Dice 28 y 29, mas deberíais decir, ¿por qué le perseguimos? Porque sus 3 amigos estaban persiguiendo a Job. Y dice, ya que la raíz del asunto se halla en mí, dice, temed vosotros, hablándole a los 3 amigos, delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Sofar se sintió amenazado. Sofar se sintió amenazado. Y es lo único que escuchó del discurso majestuoso de Job. Él dijo, ¿me amenazas? ¿Que yo te persigo? ¿Y que yo voy a ver la espada? ¿Me estás amenazando? Es lo único que él escuchó. Pero lo que Job estaba diciendo en el capítulo 19, hay versículos 28 y 29, él se estaba refiriendo a un juicio futuro, al juicio futuro de Dios. Recuerden que él está hablando, Job está hablando de cuestiones futuras. Él está hablando de la resurrección de entre los muertos, él está hablando de cuerpos glorificados, cosas que son futuras. Y ciertamente también juicios futuros. Pero Sofar lo tomó como, me estás amenazando ahorita. Entonces, él da su discurso en el capítulo 20. Y observen los primeros versículos del capítulo 20. Dice, respondió Sofar naamita y dijo, por cierto mis pensamientos me hacen responder. Te voy a responder a la amenaza que me acabas de dar. Te voy a responder. Y por lo tanto me apresuro, obviamente, a responderle. Y dice, la reprensión de mi censura he oído, y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. Entonces Sofar dice, básicamente, ¿me amenazas? ¿Me has ofendido? Yo soy más inteligente que tú y mi inteligencia voy a derramar sobre tu persona para que sepas que tú estás mal y yo estoy bien y tú me amenazas. O sea, eso es algo que nosotros vivimos constantemente, ¿no? Cuando muchas veces nosotros impartimos la palabra de Dios y la gente es ofendida por la palabra de Dios, como en este caso, las personas te refutan con su inteligencia. Te voy a hablar de mi inteligencia, pero a mí no me importa qué tan inteligente eres. O sea, a mí lo que me interesa realmente es qué es lo que dice la palabra de Dios. O lo aceptas o lo rechazas. Y si te ofendió, Dios es quien te está ofendiendo con su palabra y no yo. Y si a ti te arde lo que dice la palabra de Dios, es tu problema y es entre Dios y tú. No me vengas con tus filosofías y tratando de exponerme tu gran inteligencia para refutarme lo que la Biblia dice. Pero la gente cree que es muy inteligente y cuando son ofendidos por la palabra de Dios, ¿qué es lo que hacen? Se defienden. Se defienden mostrando sus filosofías humanas. Es que yo siento que Dios no es así. Y yo siento que Dios no es un Dios de odio. Y yo siento que Dios es esto. Mira, no me importa lo que tú sientas. Otra vez, me importa lo que la Biblia dice. O lo aceptas o lo rechazas. No tiene nada que ver con tus emociones o tus sentimientos. Sofar se siente ofendido y él responde con su inteligencia humana. Vamos a empezar en una oración. Señor Padre, le damos gracias por este estudio que tenemos esta mañana. Le pedimos, Señor, que nosotros podamos aprender acerca de este discurso, este último y segundo discurso de Sofar, que nosotros podamos, Señor, que su Espíritu Santo haga la aplicación en nuestras vidas, que sea su Espíritu que nos dé la iluminación acerca del tema que vamos a estudiar el día de hoy.
Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, porque usted está en control. Gracias, Señor, porque usted nos da de su providencia. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Sofar aquí en realidad divide su discurso en 3 puntos. Entonces, si usted quiere anotarlo ahí en su Biblia, estaría bien. El bosquejo básico de este capítulo está de la siguiente manera. Bueno, ya dimos los versículos 1 al 3, que básicamente es la razón por la cual responde Sofar, que es porque pobrecito se siente amenazado y ofendido por las palabras de Job. Y a partir del versículo 4, él empieza con sus 3 puntos. El primer punto es que la vida del maligno es corta. Esto es del versículo 4 al versículo 11. Otra vez, su primer punto. La vida del maligno es corta. Versículos 4 al 11. Esto ya lo hemos visto con Bildad y ya lo vimos también con Elifaz y ahora lo estamos viendo con este otro Sofar. Entonces no es un tema nuevo. El segundo punto que expone Sofar es del versículo 12 al versículo 19. Otra vez, su segundo punto es del versículo 12 al versículo 19, donde Sofar dice que los placeres del maligno son temporales. Los placeres del maligno son temporales. Entonces, primer punto, la vida del maligno es corto, 4 al 11. Segundo punto, los placeres del maligno son temporales, versículo 12 al 19. Y el último punto es del 20 al 29, que es la muerte del maligno es dolorosa. La muerte del maligno es dolorosa. Entonces, esos son los 3 puntos del discurso de Sofar aquí en este capítulo. Muy bien, vamos entonces empezando con el primer punto. La vida del maligno es corto. Vamos a leer algunos de estos versículos. Dice el versículo 4, ¿no sabes esto, que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve? ¿Por qué? Pues porque mueren jóvenes, ¿no? Dice. Y el gozo del impío por un momento. Dice, aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocara las nubes. O sea, es decir, si él es bien altivo y es bien acá, que en realidad eso es exactamente lo que Bildad, Sofar y Elifaz estaban haciendo. Ellos estaban poniendo por piadosos sobre Job. Entonces ellos tenían realmente la altivez. Pero ellos están diciendo, no, Job, tú eres el altivo y Dios, y cuando tú llegaste a tu punto climático, de ahí Dios te hizo bajar como un estiércol. Posiblemente la idea de esto que habla acerca del estiércol es porque, si ustedes recuerdan, al inicio de todos los discursos, ¿dónde se encontraban ellos? En el basurero, en el muladar, es decir, en el lugar donde se llevaban todos los desechos y desperdicios, etc. Entonces, esta es posiblemente la razón por la cual Sofar está asociando la vida de Job y le está diciendo, tu vida es como el estiércol, hermano. Tú llegaste a tu punto climático y así como el estiércol, así sales y no eres nada. ¿Okay? Muy bien. Continuamos. Entonces, aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocara en las nubes, como estiércol perecerá para siempre. Pues sí, el estiércol, ¿qué es? Pues nada, es suciedad y desaparece y ya. Es orgánico como nuestros propios cuerpos. Entonces tú mueres y se acabó. Okay. Y dice, lo que le hubiera visto dirán, ¿qué hay de él? En otras palabras, la gente va a decir, ¿y dónde se fue Job? ¿Dónde se fue ese hombre? Ya no lo hemos visto. ¿Dónde se encuentra? Y luego el versículo 8 dice que como sueño volará y no será hallado y se disipará como visión nocturna. La gente se va a preguntar, ¿y dónde está este cuate? Ya no lo hemos visto, ya desapareció de sobre la faz de la tierra. Y dice, como un estiércol. Tú le bajas al inodoro y se acabó, ya no te acordaste de ese.
Esa es la idea. Esa es la idea detrás de eso. Y no es que estoy siendo grotesco, pero quiero que entiendan realmente lo que le está diciendo. Nosotros vamos a hacer nuestras necesidades y vamos, haces lo tuyo y le bajas al excusado y se acabó y no te acuerdas de eso. Dice que así es la vida de así es la vida de Job. Dice, un día tú estuviste en tu punto climático y de repente, mira, Dios, tú vas a morir joven y Dios le va a jalar la palanca y ya se va tu vida y nadie se va a acordar de ti. Como un sueño. ¿Dónde estará? Pues sabe. Bien. Yo no sé realmente de dónde adquirió su información Sofar, porque su información es incorrecta. Hay muchos malignos que viven hasta ser viejitos. Podemos verlo en la antropología, en la historia del universo, en la historia del hombre, del ser humano. En la historia del ser humano, las personas, muchas malvadas, horribles, han llegado a vivir hasta los 80, 90, 100. Entonces yo no sé de dónde sacó su información Sofar, y los otros también, de que el hombre malo va a morir joven. La realidad es que Dios esperó 120 años antes de llevar a cabo el diluvio. Porque Dios fue paciente para con el inicuo, para que éste fuera salvo. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 6, versículo 3. No lo vamos a leer, pero ahí viene, Génesis 6. 120 años tardó su ira de Dios en contra del inicuo. No solamente eso, sino Dios esperó 400 años para destruir a los cananitas. 400 años Dios les permitió que ellos continuaran en sus maldades y en sus vidas y en sus fechorías y en lo malvado de sus vidas. Dios les permitió a todo ese pueblo 400 años antes de destruirlos. El inicuo no muere pronto. De hecho, muchos otros escritores de la Biblia tienen otra perspectiva completamente distinta. Lo opuesto, de hecho. Que el hombre piadoso es el que vive menos y sufre más. Esa es la perspectiva de muchos otros escritores de la Biblia. Completamente lo opuesto a lo que estamos viendo aquí, que es la idea de Bildad, Sofar y Eloto y Elifaz. Vamos a leer un par de ellos. Bueno, no lo vamos a leer todo, pero Salmos 37, todo Salmos 37 habla de este tema. Salmos 73, todo el Salmo 73 habla también del tema. Pero nada más vamos a leer unos versículos en Jeremías. ¿Sí? Jeremías capítulo 12. Vamos a ver Jeremías capítulo 12. Versículos 1 al 4. Jeremías 12, 1 al 4 dice: Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegraré mi causa ante ti. Porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Aquí está hablando del inicuo, Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Y es lo que estaban realmente haciendo los tres amigos de Job. Ellos tenían a Dios en la boca, pero realmente Dios no estaba ahí con ellos. Muy religiosos, muy piadosos, muy santurrones, hablando de Dios todo el tiempo. Pero era falso porque su teología era falsa, su doctrina era falsa.
Dice, pero tú, oh Jehová, me conoces, me vistes y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Es decir, que Dios va a tener su juicio justo algún día en contra de estos inicuos. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita por la hierba de todo campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Bueno, el asunto es de que todo lo contrario a la idea de Zofar y Bildad y Elifaz es lo que la Biblia dice, que el que sufre es el piadoso. Y el que prospera y realmente tiene una vida larga, por lo general es el inicuo. Entonces otra vez, yo no sé de dónde sacó su información Zofar y los otros, pero es incorrecta. Según Zofar, entre más grande la iniquidad de la persona, más duro caerán los juicios sobre él. Y será como estiércol, que ya hablé acerca de eso, llevado rápidamente por el drenaje a la nada. ¿Dónde estará él? ¿Dónde se encuentra? Será olvidado. No solo será desaparecido el inicuo, según Zofar, sino que su nombre será olvidado y sus riquezas será perdida. Después de su muerte, se sabrá cuáles fueron sus crímenes. Otra vez, después de la muerte del inicuo, se sabrá cuáles fueron sus crímenes. Y sus hijos heredarán la deuda que él les dejó y tendrán que pagar todo a la persona a la que su padre les robó. Esta es la herencia que el inicuo deja a sus hijos. Vamos a leerlo ahí en Job. Job capítulo 20. Versículo, bueno, ya llegamos al 8, vamos al 9. El ojo que le veía nunca más le verá. ¿Por qué? Porque Dios lo bajó por el resumidero. ¿Okay? Ni su lugar le conocerá más. Sus hijos, ahí está, solicitarán el favor de los pobres y sus manos devolverán lo que él robó. En otras palabras, se conocerán los crímenes del padre después de que éste muera y sus hijos heredarán esa deuda y tendrán que restituir el pago al robo de su padre. Ahora, el versículo 11, 10 y 11, el que acabamos de leer, 10 y 11, son muy, muy interesantes y sinceramente me gustaría estudiar más acerca de eso. No lo puedo comprobar aún. Necesito estudiarlo un poco más profundo para comprenderlo y poder comprobarlo. Pero varios comentaristas mencionan que los versículos 10 y 11 en realidad hablan de la experiencia personal de Zofar. ¿Okay? En otras palabras, 10 y 11, Zofar está hablando por experiencia propia. ¿Okay? Y observemos el versículo 11, dice, sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. Explico. En el versículo 11 ustedes ven, sus huesos están llenos de juventud. En otras palabras, murió joven. ¿Okay? Muchos comentaristas creen que Zofar está hablando como hijo. Es decir, que su padre de él murió joven. Y que Zofar comprendía que su propio padre era un criminal y lo comprendió, y que él y sus hermanos tuvieron que terminar pagando la deuda que dejó su papá cuando éste murió a una temprana edad. Entonces, otra vez, esto es muy interesante porque eso implica y nos ayuda a entender un poco más de por qué estaba enojado, ardido
Zofar ofendido en contra de lo que dijo Job en el capítulo 19. Y antes, porque él está diciendo, no es cierto, los inicuos no necesariamente mueren jóvenes. Era lo que Job decía. Y él decía, no, mi padre, dice Zofar, mi padre, él murió joven y él era un ratero. Y yo tuve que pagar su deuda. No me vengas diciendo que el malo no muere joven. Muere joven y lo puedo comprobar porque mi padre fue esto y esto y esto y aquello. Entonces podemos entender si esa perspectiva es cierta y que Zofar está hablando desde su punto de vista personal, podemos entender aún más por qué está ofendido y por qué está ardido. Porque él tuvo un problema similar con su padre siendo un inicuo y Dios le castigó y murió joven, llevando las consecuencias de su pecado y de su muerte a las generaciones consiguientes. Okay. Entonces, muy interesante todo eso. Los amigos de Job consideraban que Job era un hipócrita. Ellos consideraban que él tenía su piedad como fachada, que su piedad era una fachada, pero que en realidad él era un ratero, que en realidad él era una persona vil y que escondía sus crímenes y sus pecados detrás de la fachada de la piadosidad. De la piedad, perdón. Piadosidad, piedad. Ok. De hecho, Zofar acusa a Job de robar tierras y de oprimir a los pobres. Vamos a verlo. Capítulo 20, versículo 19. Por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. Por tanto, no tendrá sosiego en su vientre. Entonces, Zofar ya no sabe qué decir. Él está diciendo, tú eres inicuo y Dios te va a hacer caer y eres como un mojón que Dios va a bajar por el excusado. Eso eres, nadie se va a acordar de ti. Y dice, entonces, y la razón es porque tú eres un ratero, Job, tú eres un hipócrita. Tú tienes piedad, pero es fachada para encubrir tus crímenes. Tú eres un ratero. Si esto hubiese sido cierto, Dios no hubiera dicho en 3 ocasiones en el libro de Job que Job era recto. Por lo tanto, por la forma que Dios mismo describe a la persona de Job, sabemos que esta acusación es falsa. Pero ¿saben qué? No solamente él lo está acusando, sino que más adelante, en el capítulo 22, vemos también una lista de pecados que Elifaz le echa en cara. Vamos a verlo. Job capítulo 22, versículo 5 al 9. Dice Elifaz acerca de acerca de Job. Por cierto, tu malicia es grande, le dice a Job, y tus maldades no tienen fin. O sea, este cuate, aparentemente Job, es lleno de pecado. Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino. Oh tinieblas, para que no veas y abundancia de agua te cubra. Elifaz también le dice a Job que él tiene crímenes y que él tiene pecados
que Él ha lastimado a viudas, que Él ha lastimado a los huérfanos, que Él ha hecho, les ha quitado la ropa de que ellos traen puestas y todo este tipo de cosas. Básicamente, tanto Zofar como Elifaz están diciendo que Job es un tirano y que Dios lo está castigando por esa tiranía que Él ha demostrado sobre la gente que lo rodea. Y que su fachada, la piedad, nada más es para que no lo incriminen. Pero nuevamente vuelvo a decir, Dios no lo hubiese llamado perfecto y recto en 3 ocasiones si eso hubiese sido cierto. Los cristianos vamos a ser culpados de muchas cosas. Y yo no sé cuántas veces, y seguramente usted también, hemos escuchado muchas personas llamar a los cristianos hipócritas. Una y otra vez hemos escuchado personas que llaman a los cristianos hipócritas. Porque ellos asumen que nuestra piedad es una fachada para esconder nuestros crímenes y pecados. Y por lo tanto, hay un gran número de acusaciones directas en contra de los hijos de Dios, constantemente. ¿Y saben qué? Si verdaderamente eres salvo, estas acusaciones no van a ser verdaderas. Porque un cristiano que está lleno del Espíritu Santo, que hace lo que es correcto delante de los ojos de Dios, será encontrado inocente. Porque son acusaciones falsas. Pero ay de ti si te apuntan el dedo y te dicen, es que él hizo esto, ella hizo esto, y que sea cierto. En el caso de Job, era mentira. Pero si a ti se te acusa de algo, de hipócrita, y resulta ser cierto, examina tu salvación. Ve si realmente eres salvo o no. En este caso, Job es inocente. Ahora, vamos a hablar de lo que es cierto también. Dios sí ha llevado a personas piadosas a morir muy jóvenes. Muy jóvenes. Hemos visto personas piadosas que han muerto jóvenes. Para mí, uno de los grandes conocidos misioneros fue David Brainerd. David Brainerd, entre muchos otros, fue un misionero el indígena americano en los 1800, a principios de los 1800 del siglo XIX. David Brainerd falleció a los 29 años de edad. William Borden, otro misionero, murió a los 25 años de edad. Y como ellos, muchos otros. Hombres temerosos de Dios. Hombres creyentes. Hombres que estaban haciendo la voluntad y la obra de Dios, y Dios se los llevó a gloria. Lo que Zofar está diciendo es que ellos tenían pecados sin confesar y que eran hipócritas y que Dios se los llevó. Eso es lo que está implicando Zofar. El segundo punto de aquí de Job, capítulo 20. El segundo punto es: los placeres del malvado
Son temporales. Déjenme decirles que yo no estoy de acuerdo con la primera sección o el primer punto de Sofar, totalmente en desacuerdo con él, que el inicuo o el malvado muere joven. Eso es falso. No estoy de acuerdo con ello. Pero en esta segunda porción estoy de acuerdo. Y lo sabemos, que los placeres del malvado es temporal. No tiene placeres eternos, porque el único cielo que un inconverso conoce es lo que va a vivir aquí en la tierra. Entonces, este es el único cielo que ellos van a conocer, un inconverso. No conocen otra cosa. Eso es lo mejor que van a tener, está aquí en esta vida. No son placeres eternos, son placeres temporales. Entonces, estamos de acuerdo con este segundo punto de Sofar. Y esto lo podemos ver, como ya mencioné, de los versículos 12 al 19. En esta sección, Sofar compara o hace una ilustración de los placeres del inicuo utilizando comida. Oigan, la comida es algo rico, la comida es un placer, la comida es un gozo, es un manjar. Tú métete en la boca un pie, un pastel. Híjole, una rachera marinada, hermanos, eso es placer. Entonces, Sofar lo que hace en su discurso es que él ilustra el placer del inicuo con la comida, con los alimentos. ¿Sí? Entonces vamos a ver esta ilustración de los placeres del inicuo que él ilustra con alimentos. Vamos a verlos. No está Dios en la altura de los... este es Job 22. 12. Dice, si el mal se endulzó en su boca, es decir, los placeres de esta vida son como, para el inicuo es como algo dulce, como un pastel de 3 leches, algo rico, ¿no? Si lo ocultaba debajo de su lengua, en otras palabras, no se lo está pasando. Esta es la idea. Él agarra una rebanada de su pecado, por así decirlo. El inicuo agarra una rebanada de su pecado y se lo mete a la boca y lo empieza a degustar. Dice, qué rico está mi pecado, qué rico está mi placer, qué delicioso, es tan rico. Pero lo deja abajo de su lengua y no se lo pasa. ¿Okay? Esa es la idea que está diciendo aquí. Dice el versículo 13. Si le pareciera bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar. O sea, agarra una rebanada de su pecado, se lo mete a la boca y ahí lo deja y vive en eso y lo está remoliendo. ¿Y qué pasa cuando tú dejas algo en tu boca y lo estás mastica? Llega el punto donde guácala, ¡qué asco! Eso que originalmente fue rico llega a ser una asquerosidad y hay consecuencias. ¿Okay? Del disfrute, hay consecuencias del gozo de los placeres. Y tú vives y sigues ahí, lo sigues remoliendo y sigues viviendo de la misma manera hasta que llega el punto de que asco y empieza a haber consecuencias. ¿Okay? Esa es la idea detrás de todo esto. Versículo 14, su comida se mudará en sus entrañas. Ok, ya está, ya pasó. Y el de áspide será dentro de él. En otras palabras, finalmente se lo pasa, pero ya cuando se lo pasa ya es como veneno. Ya se lo pasa y es un veneno y ya es un asco. Se pudre todo dentro de él. Imagínenselo de esta manera. Son las consecuencias del pecado de lo que él está hablando. Por ejemplo, una persona que va con una prostituta. ¿Sí? Agarra la rebanada de esa delicia, ¿no? Y dice, qué rico, se siente bien, qué rico. Y sigue con la prostituta, y sigue con la prostituta, y sigue con la prostituta. Él tiene que estar dispuesto a asumir las consecuencias que van a venir. Él está disfrutando, pero recuerden, con ese disfrute va a haber consecuencias. Después de un tiempo, ¿qué va a pasar? Pues van a venir enfermedades venéreas.
van a venir un montón de cosas, su vida se va a podrir, va a perder su familia, va a perder absolutamente todo. Pero él estaba gozando de la rebanada de pastel, ¿verdad? Él estaba disfrutándolo. El disfrute del placer trae sus consecuencias y destruyen todo. Y estamos completamente de acuerdo con esa analogía que está dando aquí Sofar. No podemos nosotros estar en desacuerdo con lo que él está diciendo aquí. Es cierto. Okay. Entonces sigue hablando de esto en cuestión la comida. Dice 14, su comida se mudará en sus entrañas. 15, devoró riquezas, pero las vomitará. De su vientre las sacará Dios. Entonces Dios es el que da el juicio de las consecuencias de sus pecados, ¿no? Dice, veneno de áspides chupará, lo matará lengua de víbora, no verá los arroyos, los ríos, las torrentes de miel y de leche. El versículo 17 es interesante. Yo estaba hace unos momentos leyendo el comentario de Adam Clarke acerca de este versículo 17, lo cual es interesante y ahorita vamos a hablar de eso, pero él se mete muy, muy a fondo con esto de la leche y la miel. Lo que está diciendo aquí es que no solamente el pecador va a sufrir las consecuencias de su pecado, de sus placeres y de sus goces, sino que va a perder el disfrute de las cosas normales, ¿sí? Una persona que está con el pastel del pecado en su boca y no se lo pasa constantemente porque está disfrutando, va a perder el disfrute de las cosas básicas de la vida, como ríos y árboles y el mar. Aquí menciona, ¿qué es lo que menciona aquí? Los arroyos, los ríos, las torrentes de miel y de leche. Entonces, una persona que está viviendo en pecado, que está disfrutando de su trozo de pastel, llega al punto en donde ya no tiene disfrute de las cosas normales. Va a la playa, va al mar, ve la creación de Dios y dice, ¡ay, qué asco! Va a los ríos a buscar paz y ve el río y dice, ¡ay, qué asco! ¡Ay, no quiero estar aquí! La leche y la miel eran alimentos básicos. Obviamente nosotros hoy día vemos la miel y la miel es bien costosa, muy costosa la miel en la actualidad. Y muchas personas dicen, pues la miel es un artículo de lujo. En la actualidad sí, pero si nosotros pensamos desde el punto de vista de ellos, en aquellos años la leche y la miel no eran realmente artículos para ricos, eran artículos necesarios de la canasta básica. Por eso cuando Israel fue y los espías fueron a ver a Canaán, regresaron y dijeron, es el lugar que abunda, que fluye con leche y miel. No es decir que era un lugar lleno de lujos, sino que era un lugar donde sus necesidades básicas estaban completamente saciados y abundaban en cuestiones de sus necesidades básicas. Eso es lo que significa tierra de leche y miel. Es decir, Dios provee nuestras necesidades básicas. Lo que está diciendo aquí en Job es que la persona que está viviendo en pecado, que está constantemente con la rebanada de pastel en su boca, dice, no goza en la naturaleza de Dios y tampoco goza en las cosas básicas de la vida, como es, Dios me dio alimento el día de hoy, Dios me dio frijoles, Dios me dio una tortilla seda, no le hace, pero Dios me lo dio. Y uno que está enamorado de Cristo, enamorado de Dios, no tomando las rebanadas de pastel de los placeres de esta vida, vas a tener placer en la creación de Dios. Vas a tener placer en las cosas básicas de esta vida. Vas a ser consolado y confortado y vas a decir, gracias Señor por estas pequeñeces que tengo, estas bendiciones todos los días alrededor mío, y lo vas a gozar. Pero el inicuo ya no tiene goce de nada, ya no hay disfrute de nada. Ok, continuamos. Bueno, aquí tengo un versículo, vamos a verlo rápidamente. Dice, el disfrute de los placeres traen consigo juicio, y si vas a aceptar el disfrute,
debes estar dispuesto también a recibir el juicio que lo acompaña. Vamos al capítulo de los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 25. 11:25 nos dice lo siguiente. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Esto es lo que nosotros debemos de hacer como creyentes. Vamos a volver a leerlo. 11:25, pongan atención. Así es como debe de reaccionar un cristiano verdadero. 11:25. Teniendo por mayores... Perdón, es que estaba leyendo el 26. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces, ¿quién tiene la vida más corta? El piadoso, que está realmente siendo perseguido por aquellos que están en contra de la palabra de Dios, que están ofendidos por la palabra de Dios. Si antes bien prefiere estar con ellos que con los que tienen el disfrute del pecado. Porque ellos nada más disfrutarán un tiempo aquí. Pero el cristiano se gozará eternamente. El cristiano tendrá un goce perpetuo, un disfrute perpetuo en la persona de Cristo Jesús. Vamos a ver los versículos 18 y 19 de nuestra lectura. Job 20, 18 y 19. Dice la palabra de nuestro Señor Dios. Restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó, y no los tragará ni gozará. ¿Okay? Por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casa y no las edificó. En otras palabras, que no solamente hay goce o disfrute en las cosas pequeñas, sino que el inicuo que ha adquirido sus bienes a manera incorrecta, tampoco disfrutará de lo que tiene, porque es dinero de sangre. Es dinero de sangre, es dinero sucio. Entonces, ¿cómo puedes disfrutar realmente lo que tú has adquirido cuando lo que has adquirido es a manera sucia, a manera de crimen? No puedes disfrutarlo. Dice, el que tranza no avanza. Ok, ¿sabes? Pero si tú transas y avanzas, no disfrutarás de esos avances que te has dado. Por último, la muerte del inicuo es doloroso. Y esto lo podemos ver del versículo 20 al versículo 29. Y cuando nosotros comenzamos a leer el versículo 20, lo primero que vemos es, por tanto, no tendrá sosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. Esto es muy interesante y me gustaría realmente regresar a este punto en un tiempo futuro para dárselos en más detalle. Pero de lo que está hablando aquí, la palabra sosiego aquí es muy interesante. La palabra sosiego o descanso, sosiego es como descanso, ¿okay? La palabra sosiego en el hebreo original no es descanso, sino que en el hebreo original la palabra para sosiego es selav, selav. ¿Y saben qué significa la palabra selav? Codorniz. ¿Okay? Entonces, esto es una alusión a un evento que estaría todavía a futuro de ellos. ¿A qué evento nos estamos refiriendo? ¿Qué pasó con las codornices? ¿De qué estaba hablando? Pues recuerdan que a futuro Israel, cuando estaba en el desierto,
Dios les dio maná a comer. Y llegó el punto en que Israel dijo, ya no queremos maná, guácala, fúchila, qué asco, queremos carne. Y le empezaron a pedir a Dios carne durante los 40 años que estuvieron en el desierto. ¿Okay? Y Dios les mandó codornices. Y ellos en ese momento se llenaron de codornices hasta que se enfermaron y llegó a ser asco y veneno y llegó a ser algo horrible para ellos y pagaron la consecuencia de. ¿Okay? Entonces, Job capítulo 20, en estos versículos por boca de Zofar, en realidad está haciendo una alusión a lo que vendría al pueblo israelita, lo cual es muy interesante. Otra vez, tendríamos que tomar una pausa enorme para estudiar todo esto, pero es muy interesante. Vamos a verlo. Entonces, si lo leemos así, dice el versículo 20, por tanto, no tendrá codorniz en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. ¿Por qué? Pues que los israelitas es lo que querían. Ellos querían la carne en su vientre, que en la codorniz, y era lo que ellos codiciaban y querían, pero al último, ¿de qué les sirvió? De absolutamente nada. Versículo 21. No quedó nada que no comiese, por tanto su bienestar no será duradero. Entonces, ¿qué hicieron los israelitas? Comieron toda la codorniz que ellos quisieron comer hasta que les hizo daño. Versículo 22 y 23. En el colmo de su abundancia padecerá estrechez. Ellos tenían una abundancia de codornices, gran abundancia. Y al último perecieron, ¿no? Padecieron. La mano de todos los malvados vendrá sobre él cuando se pusiere a llenar su vientre, es decir, con codorniz. Dios enviará sobre él el ardor de su ira y la hará llover sobre él y sobre su comida. Muy interesante. Todo esto, otra vez, es una alusión a lo que acontecería en un futuro al pueblo israelita. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Dice el versículo 24, huirá de las ramas de hierro y el arco de bronce le atravesará. La saeta le traspasará, es decir, la flecha, ¿no? Y saldrá de su cuerpo, y la punta relumbrante saldrá por su hiel. Sobre él vendrán terrores. En otras palabras, aunque él quiera huir de la ira de Dios, Dios lo va a traspasar con su flecha. Dice que le va a entrar por un lado, y dice, y le traspasará su hiel, quedará por el otro. O sea que Dios totalmente va a traspasar al inicuo con su justicia perfecta. Zofar tenía razón. Y era precisamente eso mismo que le estaba diciendo Job a Zofar, pero Zofar no lo quiso comprender. Job le dijo a Zofar, temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Entonces, Job le dijo esto a sus amigos, haciendo aplicación a ellos que vendría un juicio futuro de Dios. Pero ellos se creen tan piadosos y tan altivos y tan superiores que Job, que le están diciendo, no, las flechas y las saetas de Dios te van a atravesar a ti, no a mí, porque tú eres el malo y yo estoy por encima de tu piedad, mi piedad es mayor que la tuya. Entonces lo usaban para lo que les convenía. El juicio de Dios, entonces, para ellos, tiene dobles estándares. Sí, el juicio de Dios para ellos tiene dobles. Entonces, sí es cierto que Dios es juez, pero te van a juzgar a ti, a mí no me va a juzgar. Porque tú eres el malo, no yo. Ah, como las personas son altivas, ¿no? El juicio de Dios es para todos. Y de hecho, el juicio de Dios comienza con la casa de Dios. El juicio de Dios comienza con la casa de Dios. Como hijos seremos reprendidos. Llegaremos un día ante el tribunal de Cristo.
Y Dios quemará ahí todas las obras del cristiano que no fueron hechos dentro de la voluntad e intervención de Dios. Ese juicio que tendrá el Hijo de Dios no es para entrar al cielo o para no entrar al cielo. Porque eres hijo y nunca dejas de ser hijo. Tienes entrada a la casa de tu padre. Ya tienes garantizada la entrada a la casa de tu padre. Porque eres hijo. Nuestro juicio del creyente es diferente. Muy distinto al juicio por venir del inconverso. Le damos gracias a Dios porque nuestro juicio no es para salvación, para condenación. Pero lo inicuo tendrá un juicio divino un día. Continuamos leyendo aquí. Todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros, pero fuego no atizado los consumirá. Devorará lo que quede en su tienda, los cielos descubrirán su iniquidad y la tierra se levantará contra él. Los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor. Esa es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra. El asunto es de que Sofar no estaba entendiendo que él estaba hablando esto mismo para él mismo, porque no aplicaba a Job, aplicaba a su propia persona. Entonces él estaba con su discurso afirmando la amenaza que Job le dio en el 19, 28 y 29. La aplicación del discurso de la ira de Dios en juicio en contra del inicuo está mal empleada o invertida, tratando de emplearla a la persona de Job. Sofar básicamente se acaba de disparar en el pie, exactamente. Bueno, hermanos, espero que este estudio de Job capítulo 20 haya sido una bendición para ustedes esta mañana. Que recuerden ciertamente que el cristiano está aquí para sufrir. Si Dios permite que nosotros tengamos una vida larga aquí en esta tierra, gracias, gloria a Dios. Pero como dice Hebreos 11:25, prefiero que mi porción sea con los abatidos de Dios que con los placeres, las rebanadas de pastel de maldad de los hombres inicuos. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos